Los hermanos, muy buenos días con todos ustedes. Bienvenidos, amados hermanos, en esta preciosa mañana. Honremos con el corazón, honremos con nuestra alma, con nuestro espíritu al Señor. Una vez más, amados hermanos, muy buenos días y bienvenidos. Bien, como siempre, comenzamos con una oración para cantar los himnos. Por favor, queridos hermanos, oremos. Santísimo Dios y Padre nuestro, suplicamos, Señor, tu presencia. Suplicamos, Señor, tu amor y tu misericordia. Bendito Padre, sin tu presencia, Señor, nada somos. Sin tu presencia, oh Dios, solo sería una reunión de amigos. Necesitamos, Señor, de tu presencia. Señor, tú eres nuestro invitado de honor. Ven a nuestro corazón, Señor, y haz de nuestros corazones tu morada permanente. Santísimo Padre, gracias por escuchar estas humildes plegarias. Te necesitamos, oh Dios. Tú eres el muro, oh Dios, tú eres el eje principal. Tú eres todo para nosotros, tú eres la razón de nuestra vida, oh Dios. Te agradecemos y te damos gracias. Bendito Padre, guíanos, oh Dios, a través de tu Santo Espíritu, ayúdanos a hacer tu voluntad. Solo queremos, Señor, cumplir tu voluntad, vivir en tus mandamientos. Oh bendito Padre, si hemos faltado, Señor, el respeto a ti, si hemos caído, si hemos tropezado, antes de nada, bendito Dios, queremos pedirte perdón. Queremos estar en paz, Señor. Solo así habrá comunión de tu pueblo contigo. Perdónanos, Señor, nuestras faltas, nuestras ofensas, nuestras caídas, nuestros tropiezos. Perdónanos, oh Padre. Señor, haz tu voluntad. De corazón, damos gracias, Señor, por todas estas bendiciones. En el santísimo nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar cantando el himno 446. Ya lo tenemos, ¿verdad? A la cuenta de 3. El himno 446. A la cuenta de 3. 2 y 3. Solo a ti, Señor. El 446. ¿Estamos listos, queridos hermanos? 1, 2, 3. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras de tempestad, hablan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma el
santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria Cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falte la fe y el alma siente desfallecer, Cristo nos dice: yo os colmaré de rica gracia, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Gracias a Dios que podemos alabar al Señor, y continuamos, amados hermanos, con el número 452. El número 452. La cuenta de 3. 1, 2 y 3. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y hacer tu voluntad. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Seguir hasta el final, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Seguir hasta el final, Señor. Y no mirar atrás. Confiar tan solo en ti, Señor. Confiar tan solo en ti, Señor. Confiar tan solo en ti, Señor. Y hacer tu voluntad. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Seguir hasta el final, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Seguir hasta el final, Señor. Y no mirar atrás. Gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad de poder alabar por medio de sus cánticos de alabanza. Seguidamente, hermanos, a continuación, una vez más, oremos al Señor para comenzar el mensaje. Por favor, amados hermanos, concentrados sus corazones en Dios, oremos al Señor. Amado Padre Celestial, bendito Señor, bendito Dios. Gracias, Señor, por todos los días de esta semana. Bendito Dios, gracias. Gracias por mantenernos con vida. Gracias por habernos guiado hasta esta hora, hasta este momento. Gracias, Padre, por ser majestuoso, misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. Gracias, oh Dios, por ser nuestro único amo y Señor, y nosotros tus humildes esclavos. Para nosotros, oh Padre, es un privilegio, es un honor, Señor, dirigirnos a ti mansamente,
humildemente. Oh bendito Padre, te loamos en esta mañana. Glorificamos tu bendito santo nombre. Gracias por darnos esta oportunidad. Amado Dios, por favor, bendice a tu iglesia aquí en Salcedo. Bendice, Señor, a todas las iglesias radicadas alrededor del mundo, las que hacen tu bendita y santa voluntad. Porque tu palabra dice en Mateo 12:50, solamente el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermana, mi hermano, mi padre, mi madre. Eso es lo que tratamos de cumplir. Eso es lo que tratamos de hacer tu voluntad, Padre. Gracias, Padre, por escucharnos. Gracias, oh Dios, por estar en medio de nosotros. Agradecidos estamos, Señor, con todo el alma, con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas. Te damos gracias, Padre, por todos estos favores. En el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Es que están... Bien, queridos hermanos, una vez más, de mi parte, me lleno de alegría al ver a todos ustedes en los cuadros, han llenado la pantalla. Eso es maravilloso para el Señor. Y luego como humano, como hermano en Cristo, me siento yo también animado y alegre con la compañía de todos ustedes. A cada uno de ustedes, Dios les dice gracias por su presencia. Yo también digo gracias, hermanos. Ahora pues, con amor, con esa pasión, con esa humildad que nos caracteriza, escuchemos el mensaje del Señor. Y el mensaje del Señor en esta mañana se titula así: solamente di la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro según Mateo, capítulo 8. Mateo 8, versículos. Busquen, amados hermanos, Mateo 8, versículos 5 al 13. Escuchen, por favor. Voy a dar lectura a esta preciosa porción en la cual habló el centurión y el Señor Jesús. Bien, comenzando del 5 al 13 dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico gravemente, atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Luego el centurión dice, respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo le digo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, al oír Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían:
El Señor Jesús dijo esto: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Yo os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados afuera, serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Bien, estos son los pasajes las cuales vamos a tratar en esta mañana. Bienvenidos a esta invitación del Señor. Y ustedes ya deben de pensar en sus corazones diciendo: ¿quién es este centurión? Bueno, eso es lo que vamos a analizar. Primeramente, amados hermanos, este centurión es capitán del ejército romano, enviado por el emperador romano. Es un hombre gentil, también pagano, porque los romanos, recuerden ustedes, ya hemos hablado un poco de los romanos. Los romanos tenían muchos dioses, muchísimos dioses. Para ellos había una docena de dioses. Claro, dioses con D minúscula, ¿no? Pero ahora, no por eso nunca debemos de generalizar. No todos los romanos eran malos, no todos los soldados eran malos. Muchos soldados eran muy buenas personas. Muchos soldados romanos eran mejor, muchísimo, 1000 veces mejor que los mismos judíos. Entonces, queridos hermanos, este era un capitán del ejército romano que tenía a sus órdenes a 100 soldados en esa compañía, y muchas veces tenía mucho más numeroso, ¿no? Pero en este cuartel en la cual se encuentra ahora, bajo su mando se encontraba 100 soldados. Y recuerden, era un soldado romano, un hombre gentil, un hombre pagano. Pero miren, dice, por ejemplo, este hombre dijo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Bien, pero el 5 dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Miren, los romanos tenían como súbditos, como esclavos a los israelitas en aquellos días del Señor Jesús. Los romanos, por decirlo así, eran como los dueños de Israel. Eran esclavos los judíos de los romanos. Y los romanos odiaban a los judíos. Pero como dije al principio, no todos eran malos. Especialmente este gran hombre que estaba al mando de 100 soldados, estaba ordenando a la nación de Israel. Era tan humilde, tan sencillo, tan maravillosamente un hombre especial, que él, ahora siendo un romano que estaba sobre los judíos, ahora viene humildemente rogando
a un judío. Siendo romano, viene rogando a un judío. ¿Quién era ese judío? Jesús. Bien, entonces, hermanos amados, por favor escuchen. Un centurión romano era un comandante y oficial del ejército romano, que tenía a su mando 100 soldados. Eran la espina dorsal del ejército romano. Todos los centuriones que se mencionan en el Nuevo Testamento habla de algunos que eran excepcionales. También se menciona en el libro de los Hechos de los Apóstoles que eran caballeros de carácter elevado y tenían un fuerte sentido del deber. Y este hombre, este centurión, no era la excepción. Lo vemos en el hecho de que se preocupó. Este centurión se preocupó. ¿Por quién? Por un joven sirviente del centurión de baja categoría. Digo de baja categoría porque ellos hicieron esclavos a los judíos. Y los esclavos eran en ese entonces tratados como apellidos. Solo servían para lavar los pies, etcétera y etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, era de baja categoría, o sea, como decir, de última categoría para los romanos. Pero, como dije, este centurión era excepcional, y se preocupó por la enfermedad de su criado, de su esclavo. Y es por eso que dejando su orgullo, recuerden, capitán del ejército romano. Imagínense ustedes un gran capitán del ejército romano es humillado a rogar, a suplicar a un judío. Pueden imaginarse ustedes. En ese sentido le vemos a este gran hombre, a este centurión romano, que era un hombre tan humilde, tan sincero, tan verdadero. Este era un soldado profesional, un soldado de oficio. Y Jesús era un hombre de paz. Hermanos, había dos frentes, dos mundos diferentes. El uno guerrero, soldado de oficio. El otro de oficio buscaba la paz. Jesús buscaba la paz. Eso era su oficio. El centurión era gentil y Jesús era judío. Pero este soldado tenía algo a su favor. Tenía gran fe. Él comprendió, este soldado comprendió que Jesús, como él mismo, tenía autoridad. Recuerden, el centurión tenía autoridad sobre la tropa, sobre los soldados. Y Jesús también tenía autoridad. Y no solo sobre sus discípulos. Jesús tiene autoridad en el mundo entero, en el cielo y en la tierra. Entonces, queridos hermanos, tenía autoridad y a la vez estaba bajo autoridad. Jesús tenía autoridad, pero también estaba bajo autoridad. El centurión tenía autoridad, pero también estaba bajo autoridad. ¿Bajo autoridad de quién estaba el centurión? Del emperador romano que estaba sobre el centurión. El Señor Jesús estaba bajo autoridad. ¿De quién? Del Padre. Él obedecía al Padre y hacía las cosas que le agradan al Padre. Entonces, hermanos, Cristo solamente, escuchen esto, Cristo solamente tenía que decir la palabra. Cristo solamente tenía que decir la palabra y la enfermedad le obedecería. También Cristo estaba bajo autoridad, la del Padre.
Abran la Biblia, hermanos, sin perder Mateo 8, Hebreos capítulo 5, verso 8. Hebreos capítulo 5, verso 8. Y aunque era hijo, escuchen esto, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Miren, aunque era hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahora, ustedes dirán, o sea, que el hijo tenía menos autoridad que el padre. Por supuesto que no. En otros pasajes, en el Evangelio de Juan, encontramos que los mismos judíos decían al Señor Jesús que se hace igual al Padre, porque el Señor Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, con eso declaraba su deidad, decía que yo soy Dios. Y los judíos reconocieron y dijeron, se hace igual a Dios. Entonces, nunca fue menor que el Padre. Pero, por ejemplo, ustedes, hermanos, también son padres. ¿Tienen autoridad o no tienen autoridad sobre sus hijos? Por supuesto que ustedes tienen autoridad sobre sus hijos. Pero siendo padre, ustedes, hermanos, también tienen padre, ¿no es cierto? Y usted, así sea padre y tenga hijos, ¿ha dejado de obedecer al padre? Por supuesto que no. Usted tiene autoridad sobre sus hijos. Es padre, tiene autoridad. Pero siendo padre, también usted tiene padre. ¿Ha dejado de obedecer a su padre? Me refiero a su padre terrenal. ¿Ha dejado de obedecer porque usted ya es padre y tiene hijos? No. Le obedecemos y le obedeceremos hasta que dure la vida de nuestro padre. Yo ya no tengo padre, pero lo tengo en mi corazón. Y lo recuerdo todos los días de mi vida. Así también nosotros, a más de nuestro Padre terrenal, tenemos un Padre todopoderoso. Debemos de estar sujetos a Él todos los días de nuestra vida. Recuerden, siendo hijo, se sujetó, dice, a la obediencia. ¿Hasta cuándo? Hasta morir. Eso es también nuestro deber, amados hermanos. Bien, ahora veamos de algunos ejemplos de centuriones, de muchos centuriones. Veamos algunos ejemplos de centuriones que tuvieron que ver en la vida de Jesús. Primeramente, vamos a ver de Cornelio, también era centurión. Hechos capítulo 10, versículos 1 y 2. Y leemos. Había en Cesarea un centurión llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo. Miren esto, hacía muchas limosnas al pueblo. ¿A qué pueblo? A Israel, al pueblo de los judíos. Dice, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. No dice cada semana, como acostumbran algunos evangélicos. No dicen cada semana, no dicen cada año. Siempre es siempre. Siempre quiere decir, puedo yo orar las veces que quiera,
Hoy día puedo orar las veces que quiera. Eso es siempre. Y este hombre, siendo capitán de una compañía entera de tropa de soldados, llamado la Italiana, era tan sencillo, tan humilde, que sin ser todavía discípulo del Señor, vivía ya trabajando en la obra del Señor. Siempre hacía bien, dice, al pueblo, a los judíos. Por ejemplo, dice el 3, y este vio claramente una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente, Cornelio mirándole fijamente al ángel, atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Mire, un romano, un capitán, jefe de una compañía. Mire, tal vez en este mundo muchos de los cristianos no somos ni siquiera la sombra de estos romanos. Eran grandes hombres que verdaderamente tenían una fe genuina. Como Pablo decía a Timoteo, tenían una fe no fingida, una fe verdadera, una fe centrada en el espíritu, alma y cuerpo. De esa manera, este Cornelio vivía en oraciones siempre y más que todo ayudaba a los judíos, daba limosnas, ayudaba a toda la nación, dice a toda la nación. Entonces, hermanos, ¿cómo aplicamos esto para nuestra vida? Tal vez piensen, pero ¿cómo es que él fue oído por Dios si no era cristiano todavía? Recuerden, hay un pasaje en el libro de los Hechos. Pablo tenía miedo de ir a una ciudad y el Señor le dijo a Pablo, Pablo, no temas, tengo mucho pueblo en esta ciudad. Nadie te tocará un pelo, Pablo. Libro de los Hechos. Dijo Pablo, no temas. Tengo mucho pueblo en esta ciudad. Nadie te tocará un pelo, Pablo. Entra y predica el evangelio. ¿Eso significa que ya había creyentes? No, hermanos, no había creyentes en esa ciudad. Pablo estaba entrando a esa ciudad por primera vez. Pero, ¿qué significa esto? Dios sabe los corazones de todos, no solo de los cristianos. Dios sabe el pensamiento de toda su creación. Así también Dios supo los pensamientos, los corazones de las personas que había en esa ciudad y que con la predicación que iba a hacer Pablo, mucha gente de esa ciudad iba a creer en el evangelio. A eso se refería Dios, diciendo Pablo, no temas, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. A eso se refiere, amados hermanos. De esa manera también supo y le ayudó Dios a Cornelio a que sea un siervo de Jesucristo. ¿Qué le faltaba a Cornelio? Dios oyó las oraciones de Cornelio, pero Dios sabía que este hombre quería servir a Dios en espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué le faltaba? Solamente le faltaba bautizarse. Y eso es lo que vino Pedro y le enseñó y se bautizó. Este hombre Cornelio se bautizó él, toda su casa. Esa es la gran verdad, amados hermanos. Dios sabe, antes de que sean cristianos, quiénes van a convertirse. En ese sentido, dijo, no temas, Pablo, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Bien, amados hermanos, vamos a seguir adelante. Hablemos de otro centurión, uno llamado Julio. Hablemos de Julio, el centurión encargado de Pablo en su viaje a Roma. Busquen por favor Hechos 27:3.
Hechos 27:3 y dice, vamos a leer desde el 2. 1. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio. Ahí está. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. 2. Y embarcándonos en una nave Adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Eran hermanos de Tesalónica que estaban acompañando en su viaje a Roma. Luego el 3 dice, al otro día llegamos a Sidón y Julio, este centurión llamado Julio, al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando, esta es la frase, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Miren qué amabilidad de este centurión llamado Julio. Este centurión le trató muy bien a Pablo. Este centurión le acompañó hasta que Pablo llegó a Roma. No todos los centuriones eran malos. Había centuriones que sobresalían en su bondad. Miren, hemos hablado del centurión de Mateo, hemos hablado de Cornelio, hemos hablado de Julio. Ahora vamos a hablar de otro centurión, hermanos. También es digno de mencionar a aquel centurión encargado de la crucifixión de Jesús. Había un centurión que estaba encargado de que haga efectivo la crucifixión del Señor Jesús. Vamos a ver, hermanos, en Mateo 15. Mateo 15, busquen Mateo 15. Mateo 27, por favor, perdón, Mateo 27. Mateo 27, 54. Busquen Mateo 27, 54. El verso 54 nos informa y dice, el centurión, recuerden, comienza diciendo así, el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, no solamente el centurión, sino los otros soldados, y dijeron, ¿qué dijeron? Miren, habiendo visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Miren qué admirable, ¿verdad? Este centurión ordenó que le azoten al Señor Jesús, pero viendo el portento, la gloria de Dios manifestada frente a sus ojos, reconoció. Mire, primero, este centurión estaba encargado desde el principio hasta que le sepulten de cuidar al Señor Jesús. Él mismo se encargó de ordenar que azoten al Señor Jesús y todos los que lo saben. Pero viendo el portento, la gloria manifestada ante sus ojos, este centurión responde, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Miren, amados hermanos, bien, ahora vamos a ver lo siguiente.
Jesús era muy accesible. Cualquiera puede llegar a los pies del Señor Jesús. Cualquiera puede abrazar al Señor Jesús. Él está dispuesto a abrazar al mundo entero, a los que quieran arrepentirse. Por eso el Señor Jesús era muy accesible con todos, tanto a gentiles como a judíos. Ahora sí, vamos a Mateo 15. Vamos a Mateo 15, hermanos. Vamos a Mateo 15, del 21 al 28. Se trata de una mujer cananea, otro país pagano. Estos no eran romanos, pero los cananeos era una nación pagana que tenían y adoraban de la misma manera muchos dioses. Aquí se trata de una mujer cananea, una mujer gentil, una mujer pagana. Pero miren la fe de esta mujer y miren lo que dice. El 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región. Clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Miren cómo clamaba esta mujer cananea, una mujer pagana. Los cananeos también odiaban a los judíos, pero en esta ocasión esta mujer, sin tener miedo de sus compatriotas, de sus paisanos, de su nación, ella vino y ahora, siendo cananea, está clamando al Señor de todo corazón, diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mi hija, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús, miren esta partecita, pero Jesús no les respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron al Señor, diciendo, despídela pues, da voces tras nosotros. Vinieron los discípulos, haya sido tanto la novedad, tanto el clamor de esta mujer, que los apóstoles se sintieron mal y vinieron rogando. Los apóstoles vinieron diciendo, Señor, despídela. Pero ¿saben qué? El Señor respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué quiere decir esto? El Señor, desde su llegada, ¿a quién primero predicó el evangelio? A los judíos. Eso está diciendo aquí. Miren lo que dice en el 25. 25 nuevamente ahora, dejando el miedo a un lado, dejando el temor. Por favor, hermanos, comprendan. Esta mujercita cananea, dejando el temor, dejando el miedo a un lado, del qué dirán de sus compatriotas o de los judíos mismos, porque no se llevaban entre sí, dejando todo temor, dejando todo miedo. Miren lo que dice en el 25. Entonces ella vino y se postró ante él. Mire, ella dejando todo miedo se acercó al Señor y se postró en el suelo. Eso significa, ella no tuvo miedo. Ella empezó a hablar. Postrar significa, le adoró. Mire, no sé, multitudes le seguían al Señor, pero ella no tuvo miedo. No sé cómo entró, pero ella pudo entrar. Y se puso a los pies del Señor y se postró y le adoró, diciendo,
Miren lo que dice, diciendo, Señor, socórreme. Miren, se postró y le dijo, Señor, socórreme. Señor, socórreme. Respondiendo el Señor, oyendo el Señor lo que dijo aquella mujer, el Señor le dice, no está bien. Miren lo que le contesta el Señor. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Los judíos odiaban a los cananeos y decían perros. Así le menospreciaban los judíos a los cananeos, diciendo que eran una nación pagana. Pero nunca los mismos judíos no cumplieron con la ley de Dios. Bien, hermanos, sabiendo esto, dice, no está bien. El Señor Jesús dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echar a los perrillos. Contestó el Señor Jesús a la mujer cananea. Y nuevamente, sin temor alguno, la mujer cananea dice esto. Y ella dijo, sí, Señor, estaba diciendo, verdad, Señor, así es, Señor. Por eso dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Sí, reconoció que ella era una perrilla. Por eso dice, sí, Señor, sí. Reconoció con humildad lo que ella era o lo que ella significaba para el Señor. Ella reconoció, no se avergonzó, no se sentía menos. Entonces dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Oyendo esta frase, oyendo esta palabra, ¿saben lo que el Señor vuelve a decir? Miren lo que dice el Señor. Entonces respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, el Señor Jesús nuevamente le contesta y dice, oh mujer, grande, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esa es la humildad que el Señor Jesús busca de nosotros. Esa es la fe que el Señor Jesús busca de nosotros. Esa humildad. Mire, le dijo perrillo, pero ella no se sentía triste, no se sentía aislada. Ella atacó con más fuerza, con palabras maravillosas al Señor Jesús, y el Señor Jesús se siente admirado de ella y dice, oh mujer, grande es tu fe, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Hermanos, amados. Hermanito, perdón que le interrumpo. Disculpe, ¿nos puede, por favor? No entiendo el versículo 26, hermanita. ¿No puede, por favor, explicar a qué se refería cuando Jesús dijo eso? Por favor. Encantado, mi hermana, encantado. Dice, primero, repitamos, esta maravillosa mujer le dijo al Señor Jesús en el 25. Entonces ella vino, la mujer cananea, esta mujercita de otra nación, de una nación pagana, era una gentil, ¿no? Tenía muchos dioses, pero ella, no sé cómo llegó a saber de la fama del Señor Jesús. Y ella reconoció que solamente Jesús podía sanar, podía librar a la hija de esta mujer, podía librar ¿de qué? De los demonios, dice. O sea, esta hija estaba poseída por los demonios. Entonces,
ella como madre de esta hija, tuvo fe en el Señor Jesús, no dudaba del Señor Jesús y ella llegó a creer en el Señor Jesús y dijo, sí, solamente el Señor Jesús puede salvar a mi hija. Y así fue. Y por eso en el 5, entonces ella vino y se postró ante él. Postrar significa arrodillarse y llegar su rostro hasta el suelo. Eso significa adorar. Ella llegó, se postró y empezó a adorar al Señor. No le importó la multitud, no le importó los judíos, no le importó de sus paisanos, de qué dirán, de que está humillándose frente a un judío, no le importó a ella. Y ella, sin tener ninguna pena ni vergüenza, se arrodilló ante el Señor Jesús y empezó a adorar diciendo, Señor, socórreme. Recuerden esto, socórreme. Ella pidió ayuda. ¿Ayuda de qué? De que el Señor le saque el demonio que tenía su hija. Por eso el Señor dice, el Señor le contesta a esta mujer y le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echar a los perrillos. Ahora, ¿quiénes eran los hijos? Recuerden, hermanos, la nación de Israel. Los judíos era un pueblo elegido por Dios desde el Antiguo Testamento. Ellos eran considerados los primeros hijos. Luego, ahora, desde la ascensión del Señor Jesús al cielo, luego ahora ya no son hijos solo los judíos. Ahora nosotros, los gentiles, los que llegamos a creer en el Señor Jesús, llegamos a ser hijos de Dios. Así lo dice el Evangelio. No somos judíos, hijos. Ellos eran considerados los primeros hijos de Dios. Por eso no está bien tomar el pan de los hijos a los perrillos, o sea, a los pacientes. Creer en el Señor Jesús llegó a ser hijo de Dios. En ese sentido, mi amada hermana, solamente en ese sentido, aquí se refiere a la nación israelita, a los judíos. Y perrillos es a todos los gentiles que eran paganos. Aún nosotros éramos antes considerados gentiles. Entonces, en ese sentido, mi amada hermana, le dijo el Señor, perrillos a la cananea. Pero entonces, nuevamente, la mujer cananea le dice al Señor lo siguiente. Al oír esto, la mujer cananea le dice, y ella le dijo, sí, Señor, sí soy un perrillo, sí, ella reconoció que es un perrillo y le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Eso dijo la mujer cananea. Viendo estas palabras, oyendo estas palabras del Señor Jesús, el Señor Jesús se admira y le dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿De acuerdo, mi amada hermana? Sí, hermanito, muchas gracias. Ya, mi hermanita, gracias por estar atenta. Eso me anima, no solo a mí. Dios sabe que usted está atenta en las cosas del Señor. Hermanita amada, no son mis palabras, tan solo yo soy el pregonero de la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, queridos hermanos, esa es la fe que Dios quiere. Esa fuerza, esa fe verdadera, sin miedo de que tal vez mi suegro incrédulo o mi familia incrédula o mis vecinos incrédulos, ¿qué dirán? Solo yo aquí en medio de este barrio, solo yo soy hermanito. No tengamos miedos, queridos hermanos. Miren esta mujer.
en medio de una grande multitud. Ella no tuvo miedo ni de sus paisanos, ni de los judíos. Ella no sé cómo logró acercar al Señor Jesús. Debe de haber hecho un terrible esfuerzo para poder acercar al Señor Jesús, porque recuerden, al Señor Jesús le seguían, dice, multitudes. Multitudes significa 500 o 1000 o 2000 personas, pero ella no sé qué clase o qué gran esfuerzo hizo y se puso de pronto a los pies del Señor Jesús. Esa es la fuerza, ese es el amor, ese es el deseo que debemos de tener para acercarnos al Señor Jesús, mis amados hermanos. Y continuamos. Luego, queridos hermanos, estamos hablando del centurión. El centurión, una vez más, el centurión humillado le rogó al Señor Jesús. Regresamos a Mateo 8. El centurión humillado le rogó al Señor Jesús por la salud de su criado. Los judíos estaban bajo el yugo de Roma, pero aquí un romano de mucha autoridad está rogando a un judío. Los romanos despreciaban a los judíos, pero este centurión era diferente. Este amaba a los judíos. Por esta razón, aún los judíos, miren, los judíos que conocían a este centurión, miren, por esta razón, aún los judíos rogaron al Señor Jesús diciendo, muchos judíos ya conocían a este centurión. Y los judíos se acercaron al Señor Jesús a favor del centurión, diciendo lo siguiente. Veamos, por favor, en Lucas, capítulo 7, 3 al 5. Lucas 7, capítulo 7, verso 3 al 5. Y dice, leamos desde el 1 hasta el 5. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, miren, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. El centurión quería a este siervo mucho, mucho, ¿no? El 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos. Miren, ancianos de los judíos no está hablando de viejos, de viejitos, no. Ancianos decían que ellos eran maestros de la ley, que toda su vida habían practicado la ley de Moisés. Entonces, por alguna razón, este sacerdote estaba en la casa del centurión. O sea, era como el siervo del centurión. Era muy estimado por el centurión. Y el centurión oyó la fama de Jesús y el centurión rogó que este anciano judío vaya y ruegue al Señor Jesús. De eso se trata. Entonces, miren lo que dice. Le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. El verso 4. Y ellos vinieron a Jesús. Miren, estos judíos vinieron a Jesús. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron a favor del centurión. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud. Sí saben lo que quiere decir rogar a alguna persona con solicitud, ¿no es cierto? Dice, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno que le concedas esto. Los judíos vinieron y le dijeron al Señor, es digno de que le concedas esto. Porque este centurión dice, porque este ama nuestra nación.
No es que amaba solo a uno o dos personas o dos o tres judíos, a una docena de judíos. No, este centurión amaba a toda la nación de los judíos. Por eso dice, porque ama a nuestra nación y nos edificó, miren, nos edificó una sinagoga. Este centurión construyó una sinagoga, un templo donde ellos adoraban, ¿no? Dice, nos edificó una sinagoga y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Miren, amados hermanos, aún los mismos judíos que estaban al servicio del centurión, estos judíos llegaron a amar mucho al centurión y el centurión amó a los judíos. Entonces, miren, aún los judíos salieron a favor del centurión, fueron y le rogaron diciendo, concédele esto por favor, Señor. Y el Señor, ¿qué hizo? Iré y le sanaré, dijo en Mateo 8 en adelante, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, lo concerniente a esto es lo siguiente. Este centurión tenía buenas cualidades. Amaba a los judíos, amaba a su siervo, era un hombre muy generoso y lo más importante, tenía mucha fe en Cristo. Mateo 8:7. Regresemos a Mateo 8. Vamos a ver el verso 7. En el verso 7 el Señor Jesús dijo, yo iré y le sanaré. Qué maravilloso, ¿verdad? Usted hace una petición. Usted ora al Señor haciendo una petición. Y el Señor Jesús enseguida le dice, yo iré y le sanaré. Ahora, queridos hermanos, el Señor Jesús no dijo, yo iré y trataré de sanarlo. Jesús no vino al mundo a experimentar algo. No vino al mundo para ver si podía vivir sin pecar. No vino al mundo para ver si podía sanar. Él vino al mundo para que le conozcan que Él era el camino, la verdad y la vida. Para eso vino el Señor. Ahora, ¿qué respondió el centurión? El Señor Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Luego en el verso 9, ¿qué respondió el centurión? Veamos. Verso 9. Porque también el centurión le dice al Señor Jesús, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve, y va. Y al otro, ven, y viene. Y a mi siervo le digo, haz esto, y lo hace. Por eso dije al principio, el centurión tenía autoridad, pero también recibía autoridad del emperador romano. Entonces, queridos hermanos, en esto, lo que significa es lo siguiente. Aunque este centurión había edificado una sinagoga para los judíos, él no tuvo más alto concepto de sí. ¿Qué quiere decir que él no tuvo más alto concepto de sí? ¿Qué quiere decir? Veamos con la palabra de Dios qué quiere decir. Por favor, abran la Biblia en Romanos capítulo 12, verso 3. Romanos capítulo 12, verso 3. Y dice, digo pues, Pablo dice a los romanos, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual
que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Eso significa no tener más alto concepto de sí. Ahora, les explico, hermanos, les explico. Este centurión, aún si hubiera construido, si hubiera edificado 100 sinagogas, él hubiera dicho lo mismo. Él hubiera amado lo mismo. Él amaba a los judíos, él amaba a su siervo, él amaba a los enfermos. Él seguía siendo un hombre amoroso y cordial y noble en sus actitudes. Luego, este centurión, a pesar de su posición exaltada, no se sentía más grande que los judíos. No se sentía digno de un judío como Jesús. No se sentía digno. Se sentía menos. Se sentía pequeñito. Eso quiere decir no sentirnos más digno, o sea, más alto de sí mismos. No. Entonces, hermanos amados, por ejemplo, no se sentía digno de un judío llamado Jesús. No se sentía él digno de un carpintero llamado Jesús de Nazaret. Él reconoció que Jesús era muy superior a él. Lamentablemente, muchos hombres poderosos en este mundo, muchos hombres ricos en el mundo, que ocupan puestos elevados en el gobierno, no comparten esta grande humildad del centurión. Ustedes lo saben, hermanos, a los que ocupan grandes puestos en el gobierno. Ellos se creen más alto de sí mismos y no miran al que está abajo. Pero este centurión, estando sobre los judíos, se puso debajo de los judíos. Eso significa no sentir o no tener más alto concepto de sí mismo. Entonces, amados hermanos, por esta razón y por todas otras razones que no puedo enumerarlos uno por uno en esta hora, por esta razón debemos imitar también la humildad del publicano. ¿Han oído del publicano? Era muy parecido al centurión. Lucas, por favor, Lucas 18:13. Lucas capítulo 18, verso 13. Lucas capítulo 18, verso 13 dice, mas el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué significa esto? Él era publicano, un gentil. En cambio, el otro judío también estaba orando. Más arriba está eso. El judío también estaba orando, pero el judío, ¿saben lo que dijo? El fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, dijo Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como ese publicano. Mire, al orar estaba murmurando al pobre publicano que también estaba orando. Así eran los judíos. Pero este publicano ni siquiera se atrevió a mirar al cielo. Solo se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué significa esto? Estaba diciendo, Señor, ten misericordia de mí, perdona mis pecados. Eso estaba diciendo, oh Dios, sé misericordioso,
y perdona mis pecados. Eso es todo lo que el publicano dijo. ¿Y saben qué le sucedió al publicano? Mire, por su humildad, por su fe, por creer en Dios de todo corazón. ¿Saben lo que ganó él? Miren lo que dice en el 14. Os digo que este publicano descendió a su casa justificado antes que el otro, antes que el fariseo, antes que el judío. El publicano descendió justificado a su casa, a su hogar. El publicano no, porque fue altanero, porque ni siquiera sabía pedir en oración lo que debía de decir. Él solamente empezó a decir, yo diezmo, yo doy, yo no soy como ellos, yo no soy como ese publicano. Hermanos amados, cuando oremos al Señor, seamos como este publicano. Golpeemos en el pecho, reconozcamos nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados, nuestros males. Tal vez se nos escapó una palabra corrupta, tal vez hicimos daño a alguien. Apenas nos levantemos, pidamos la paz para estar en comunión con Dios, y al orar ciertamente golpeémonos el pecho, reconociendo nuestras faltas, así como lo reconoció este gentil, este publicano. Es la manera de orar, hermanos. Luego, siguiendo adelante, esto debemos de recordar siempre para acercarnos a Dios. Y el centurión con humildad dijo, miren, regresemos a Mateo 8, verso 8. Verso 8. El centurión. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo o bajo mi casa. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Un gran capitán al mando de muchos hombres. Daba órdenes. También Jesús daba órdenes. Jesús no es solo nuestro capitán. Él es el general, el comandante en jefe. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Dios. Comandante en jefe en el cielo y en la tierra. Así lo dice en Mateo 28, 18. Hermanos amados, pero aún este centurión, siendo que tenía órdenes, se humilló y dijo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Solamente di la palabra y mi criado, que está atormentado, paralítico, se sanará. ¿Cómo aplicamos esto hoy día, hermanos? A ver, ¿cómo aplicamos para nosotros? Nosotros también debemos de decir esto. Señor, solamente di la palabra. ¿Cuándo? Siempre estamos sufridos, acongojados, llenos de problemas, necesitados, enfermos, debilitados, en sufrimiento, en persecuciones, dolor, tal vez hambre, muchas necesidades. ¿Qué debemos de decir, hermanos? Golpeemos el pecho como el publicano y digamos primero, sé propicio, Señor. Ten misericordia de mis pecados, Señor. Y golpeemos el pecho, reconozcamos primero nuestros pecados. Entonces podemos decir, Señor, tan solo di la palabra. Y si estoy enfermo, ciertamente desaparecerá. Si estoy con pecados, ciertamente desaparecerá. Amados hermanos, el Señor Jesús solo dijo la palabra, los demonios salían. Solo dijo la palabra. A la suegra de Pedro estaba con fiebre, con enfermedad. Solo dijo la palabra. La suegra de Pedro sanó. Usted puede estar enfermo, amado hermano, y solo diga en oración, pero primero reconociendo sus pecados, confesando sus pecados, diga, Señor, solo di la palabra, yo mejoraré.
Amados hermanos, pero para decir esto, debemos tener la fe del centurión, de muchos centuriones que hemos visto en esta mañana. Para decir di la palabra, tenemos que tener una fe genuina, una fe no fingida, como Pablo enseñó a Timoteo. Pablo dijo a Timoteo, tú tienes una fe no fingida. Timoteo tenía una fe verdadera. La mujer cananea, a pesar de los peligros de su nación, de que los mismos compatriotas suyos no le reciban ya en su nación, no le importó, llegó a creer en Jesús, tuvo fe en Jesús, de que solo Jesús podía sanar y sacar los demonios de su hija. Y el Señor Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. En ese sentido, hoy nosotros también podemos decir, Señor, solamente di la palabra y yo mejoraré. Pero para eso, imitemos la fe de estos grandes hombres, imitemos la fe de Abraham, imitemos la fe de David, imitemos la fe de esta gran mujer. Entonces podremos decir, Señor, di la palabra y yo mejoraré, yo saldré de este lío. Todas estas cosas malas que me rodean se apartarán. Solamente di la palabra, pero diga con fe, creyendo en que Jesús, solamente Él y solamente en Él podemos confiar y solamente Él puede sanarnos. Hermanos, vamos a ver ahora el verso 10. Al oír esto, Jesús se maravilló de este centurión y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel, o sea, miren, ni aún los judíos está diciendo, ni aún en Israel, dice, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Más los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué raro que diga el Señor Jesús, los hijos del reino serán echados afuera a las tinieblas. Un amado hermano alguna vez cuando yo prediqué esto me preguntó diciendo, bueno, ¿cómo es esto de que los hijos del reino van a ser echados afuera en las tinieblas? Ahí le dije, hermano, ¿a quién se predicó primero desde el Antiguo Testamento la palabra de Dios? A los judíos. Y cuando vino el Señor Jesús en su visitación a la tierra, su pueblo, a los que había predicado primero su palabra, el evangelio, ¿les recibieron? No los recibieron. Por eso el Señor dijo, a los míos vine y los míos no me recibieron. Por eso el Señor Jesús dio celos a su pueblo. ¿Amando a quién? A los gentiles como nosotros. Por eso dice, vendrán del oriente, vendrán del occidente, vendrán del norte, vendrán del sur. Vendrán de los 4 puntos cardinales en el mundo y adorarán. ¿Quiénes? Los gentiles del mundo entero. Ahora, antes que su pueblo, antes que los pueblos del reino, ellos rechazaron. Por eso ahora el mundo entero está lleno de gentiles que adoramos a Dios y estamos en su reino. Y cuando llegue la hora, cuando llegue el momento, nuestros amados hermanos, muchos han partido ya. Ellos ahora, hermanos, ¿con quién están sentados? Ahora, miren lo que dice. Se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. El hermano Cecita, el hermano Guillermo,
mi abuelita Dolores, mi abuelito Manuel, la hermanita Olga. Ahora ya está sentado en la mesa del Señor con Abraham, Isaac, Jacob, los profetas, los apóstoles. Pero para eso es necesario tener la fe de Abraham. Es necesario tener la fe de este centurión y de muchos otros centuriones. La fe del centurión Cornelio, la fe de esta mujer cananea. Si citara todos los ejemplos de la fe de Hebreos 11, no me alcanzaría todo el día para predicar. Pero por lo menos he dicho lo poco que en esta mañana puedo decir, queridos hermanos. Es necesario que tengamos esta clase de fe. Y un día, todos ustedes, la iglesia de Cristo, del mundo entero, pero la iglesia, lo que dice en Mateo 12:50, la iglesia que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, esa es mi hermana, mi hermano, mi padre, mi madre, pero la iglesia que hace la voluntad de Dios. Muchas iglesias, entre comillas, hay iglesia de Cristo, pero están haciendo la voluntad de los hombres, doctrina de los hombres, mandamiento de los hombres, tradiciones, costumbres de los hombres. Los tales no son escuchados por Dios, no son hijos de Dios, queridos hermanos. Se necesita esta clase de fe para decir, Señor, solamente di la palabra. Hermanos amados, vamos al verso. Ahora vamos a ver lo siguiente. Esto nos indica que Cristo buscaba todo esto que hemos hablado, nos indica que Cristo buscaba la fe verdadera. También cuando venga la segunda vez, buscará la fe verdadera la segunda vez cuando venga. ¿Habrá fe verdadera cuando venga por segunda vez? Veamos en Lucas 18:8. Lucas capítulo 18, verso 8. Y dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dice la palabra de Dios, dijo el Señor Jesús. Cuando venga el Señor Jesús la segunda vez, ¿hallará esta clase de fe en la tierra? Pues el Señor sabe todas las cosas, desde la eternidad hasta la eternidad. Yo humildemente pienso y digo que cuando el Señor Jesús venga, ha de ser cuando ya no haya fe, ya no haya fe verdadera. Cuando el mundo esté corrupto, lleno de maldad, entonces yo pienso de que vendrá el Señor Jesús. Hermanos, todavía hay mucho que decir. Si no tenemos esta clase de fe como el centurión, ¿qué debemos de decir? Si todavía no tenemos esta fe de la mujer cananea, ¿qué debemos de decir? Lucas 17:5, por favor. Esto es lo que debemos de decir. Lucas 17:5. Si no tenemos la fe de esta mujer maravillosa, esto debemos de decir. Lucas capítulo 17, verso 5. Debemos de decir, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Eso dijeron los apóstoles. También ellos estaban débiles en la fe y le pidieron al Señor Jesús diciendo, aumentanos la fe, Señor. Eso debemos de decir. Hermanos amados,
por cuestión de tiempo, voy a saltar algunos pasajes y voy a terminar. Los judíos no quisieron escuchar al Señor Jesús. Y el Señor Jesús dijo lo siguiente cuando los judíos no quisieron escuchar. Mateo 21, 31. Mateo capítulo 21 y 31. ¿Cuál de los hijos? ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. Preguntó el Señor Jesús a sus seguidores y ellos dijeron, el primero. Jesús dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Miren lo que dijo. Los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos. ¿Cuáles iban a quedar? Los hijos del reino, o sea, los judíos en ese tiempo. Pero ahora, tal vez nosotros también podemos quedar rezagados, atrasados, por falta de fe, por falta de disciplina, por falta de exhortación. Tal vez quedemos atrasados como los judíos. Y tal vez otros, como dice la palabra, tal vez otros, como dice la palabra, los publicanos, los pecadores, las rameras, ellos llegaron a creer verdaderamente en Dios y ellos van delante de nosotros. Por eso, queridos hermanos, imitemos la fe del centurión, imitemos la fe de estos hombres, imitemos la fe de la mujer cananea para no quedar atrás. Para no quedar atrás de las rameras, de los pecadores, de los borrachitos, para no quedar atrás de eso. Porque cuando un borracho crea, va a creer de verdad y va a andar delante de nosotros. Recuerde eso, hermanos. Conclusión, Mateo 8:13. Regresemos a Mateo 8:13. Conclusión. El verso 13 dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Eso es necesario en nosotros, amados hermanos. Solo tengamos fe y creamos verdaderamente que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que Jesucristo es mi Salvador personal en mi vida, así también en la de ustedes. Nunca dejemos de creer. Vendrán, como dice en Romanos 8 en adelante, tribulaciones, angustias, dolor, enfermedades, persecuciones, hambre, necesidades vendrán. Pero dice la palabra, nada ni nadie nos apartará del amor de Cristo. Eso debemos de decir, hermanos. Por eso, este centurión fue bendecido por causa de su fe y por causa de su humildad. Los humildes estimamos a Jesús. Los orgullosos y los arrogantes no toman en cuenta a Jesús. Dice, solamente di la palabra. ¿Cómo aplicamos? Ya os lo había dicho a ustedes. ¿Cómo aplicamos en nuestra vida? Él ya nos ha dicho, nosotros como criados de Dios debemos estar yendo y viniendo a cumplir sus órdenes de acuerdo a las disposiciones de su providencia, de su majestad, porque Él es soberano sobre toda la creación. Cristo puede hacer cuanto quiera. Cuanto usted pida, Cristo puede hacer cuanto quiera. Así también un creyente activo puede obtener cuanto usted pida
pero un creyente activo, un creyente de la clase del centurión, un creyente de la clase de la mujer cananea, un creyente de la clase de Abraham, un creyente de la clase de David, un creyente de la clase de Abel. Hermanos amados, queridos hermanos, eso nos aconseja en esta mañana el Señor Jesús. Escuchemos sus palabras, hagamos caso de sus palabras, seamos obedientes de sus palabras e imitemos el amor de Cristo, imitemos el amor de Pablo y de todos los apóstoles. Imitemos a ser seguidores de Cristo, imitemos esa fe del centurión, imitemos esa fe de la mujer cananea y tendremos cuanto queramos, pero siempre y cuando guardemos sus mandamientos, siempre y cuando hagamos las cosas que le agradan a Dios. Amén, hermanos. Amén. Bien, continuamos con el siguiente mandamiento. Cantemos el 35. Pero antes, cantemos, hermanos amados, el himno número 35. Busquen, queridos hermanos, el número 35. ¿Ya lo tienen, amados hermanos? Bien, a la cuenta de 3, el número 35. Cantemos con alegría, porque ya hemos alimentado, Dios nos ha alimentado nuestro espíritu, nuestra alma, nuestros corazones. Estamos llenos de su espíritu. Reciban pues el espíritu, el amor de Dios. Y si estamos así, pues entonces cantemos con alegría este himno número 35, la cual su título dice, ya venimos cual hermanos. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ya venimos cual hermanos a la cena del Señor. Congreguémonos cristianos, respirando tierno amor, en memoria de su muerte y la sangre que vertió. Celebremos el banquete que en su amor nos ordenó, recordando las angustias que sufrió el Salvador. Dividida está nuestra alma entre el gozo y el dolor. Invoquemos la presencia del divino Redentor, que nos mire con clemencia y nos llene de su amor. Amén, hermanos. Continuamos con el siguiente mandamiento. Y dice así, hermanos, ¿la Biblia es una? Sí. Vamos a leer una pequeña amonestación de parte del Señor. Primeramente, para entrar a la cena del Señor. Primera a los Corintios, capítulo 11. Vamos a leer primero a los Corintios, capítulo 11. Versículos 27 al 31. Escuchen, por favor, queridos hermanos. Por eso, si una persona come del pan o bebe de la copa del Señor Jesucristo sin darle la debida importancia, peca contra el cuerpo
y de la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, antes de comer del pan y beber de la copa, cada uno debe preguntarse si está actuando bien o mal, porque Dios va a castigar al que coma del pan y beba de la copa sin darse cuenta de que se trata del cuerpo de Cristo. Por eso, algunos de ustedes están débiles o enfermos y otros ya han muerto. El Señor Jesucristo se fija en nuestra conducta. Él nos corrige para que aprendamos y para que así no tengamos que ser castigados junto con la gente de este mundo que no creen en Él. Si pensamos bien lo que hacemos, no seremos castigados. Por eso, hermanos míos, cuando se junten para comer, esperen a que todos estén reunidos. Si alguno tiene hambre, es mejor que coma en su casa. Así Dios no tendrá que castigarlos por su comportamiento en las reuniones. Habiendo escuchado esta pequeña exhortación de parte del Señor a través del hermano Pablo, continuamos con el mandamiento y dice el verso 11, verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Por favor, oremos, hermanos amados, por el pan. Santísimo Dios y Padre nuestro, gracias Dios por estar en medio de nosotros, por morar en nuestros corazones. Gracias, bendito Dios. Gracias Dios por bendecir este pan que simboliza el cuerpo destrozado del Señor Jesús en la cruz. Gracias por bendecir este pan. Agradecemos por esta bendición con todo el corazón y nuestras fuerzas. Te damos gracias, Padre, en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, la palabra dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Queridos hermanos, habiendo escuchado la exhortación del Señor, si todos tenemos, por favor, hermanos, con humildad y sensatez, participemos, amados hermanos. Amén. El verso 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Oremos, hermanos, por la copa. Bendito Dios, bendito Padre Celestial. Gracias, oh Dios, por estar en medio de nosotros, con nosotros, ayudándonos, amándonos, guiándonos. Gracias, Dios. Gracias por bendecir este jugo de la vid, que simboliza la preciosa sangre derramada en la cruz por nuestro amado Señor Jesús. Gracias, Señor, por habernos dado de tu Santo Hijo Jesús. Agradecemos, Señor, estas bendiciones en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y la palabra dice, así pues, todas las veces que comieres este pan, bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Queridos hermanos, siempre de repetir,
con toda reverencia y respeto, participemos, queridos hermanos, participemos. A continuación, vamos al siguiente mandamiento. Busquen 2 Corintios. Para practicar este mandamiento, tenemos que leer la palabra del Señor. 2 Corintios capítulo 8. Segunda Corintios capítulo 8. Versículo 10 al 15. 8, 10 al 15. Y dice: por el bien de ustedes, escuchen por favor, por el bien de ustedes les doy mi consejo acerca de esto, de lo que vamos a hacer, de las ofrendas. Por el bien de ustedes les doy mi consejo acerca de esto. El año pasado ustedes fueron los primeros en dar y además lo hicieron con mucho entusiasmo. Terminen lo que empezaron a hacer y háganlo con el mismo entusiasmo que tenían cuando comenzaron, dando lo que cada uno pueda dar. Si realmente desean dar, si realmente desean contribuir, Dios aceptará con agrado sus ofrendas, pues Él no espera que demos lo que no tenemos. Pero no queremos que, por ayudar a otros, les falte a ustedes lo necesario. Lo que deseamos es que haya igualdad. Ahora ustedes tienen mucho y deben ayudar a los que tienen poco. Puede ser que en otro momento ellos tengan mucho y los ayuden a ustedes. De esta manera habrá igualdad. Como dice la Biblia, ni le sobró al que recogió mucho, ni le faltó al que recogió poco. Habiendo escuchado estos consejos maravillosos de parte de Dios por medio del apóstol Pablo, vamos a leer el mandamiento de cuánto debemos de hacer. Y dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Queridos hermanos, hemos escuchado la palabra del Señor de cómo debemos de hacer. Ya lo saben, amados hermanos. Y si hacemos, dice que lo hagamos con todo el amor de nuestro corazón. Bien, oremos por las ofrendas. Oremos. Bendito Padre, bendito Dios del cielo. Te damos gracias por esta preciosa mañana. Te damos gracias por darnos la oportunidad de hacer tu voluntad. Oh bendito Dios, bendice las manos generosas de tu pueblo, ya que de lo tuyo te damos. Nada es nuestro, Señor. Bendice las manos generosas. Oh Padre Santísimo, agradecemos por todas estas bendiciones en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Y cantemos: ofrendas, ofrendas, quiere Jesús que le demos. Ofrendas, ofrendas, ofrendas de puro amor. Bien, amados hermanos, para despedirnos, solo un pasajecito más, hagan el favor de escuchar.
Vamos a Mateo 11. Hemos hablado sobre esto y termino dando un pasaje sobre este tema. Y dijo el Señor Jesús estas palabras cuando estaba aquí en la tierra. Dijo estas palabras maravillosas. Cuando yo doy lectura, estudio estas palabras maravillosas, ciertamente me siento conmovido y me rompe el corazón, porque son palabras del Señor Jesús. Y el Señor Jesús dijo lo siguiente, dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso nos dijo el Señor Jesús hace más de 2000 años cuando Él estaba aquí en la tierra. Ahora nos sigue diciendo a través del Evangelio, a través de su palabra, nos sigue diciendo lo mismo. Y seguirá diciendo a las generaciones futuras, a las generaciones venideras, hasta la venida del Señor Jesús. Seguirá diciendo las mismas palabras, sin faltar una coma, un punto, sin faltar una tilde, sin faltar una letra. Seguirá diciendo lo mismo. Eso es hacer la voluntad del Padre que está en el cielo. Habiendo dicho, amados hermanos, vamos a orar para despedirnos. Oremos. Oh bendito Padre, te loamos, oh Dios, te glorificamos tu santo nombre, bendecimos tu santo nombre, te amamos, oh Dios. Santo, santo, santo eres, Señor. No hay otro como tú, oh Dios. Por eso, Señor, tu pueblo aquí reunido te aclama, Señor, tu santo nombre. Gracias, Padre, gracias, Dios, por estar en medio de nosotros. Gracias, Señor, por tenernos paciencia y misericordia. Gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras fallas. Gracias, Señor, por ser paciente, Señor, por ser tardo para la ira y grande en misericordia. Gracias, Dios, por habernos guiado, Señor, por estar con nosotros. Señor, por los enfermos, por los debilitados. Rogamos, Señor, por los pobres. Rogamos, Señor, por los necesitados. Ten misericordia, Señor. Sabemos, oh Dios, que esta pandemia es tu ira. En esta mañana, la hermana Marcia ha estudiado Éxodo 12. Les recomiendo que también ustedes estudien el Éxodo 12. Nosotros estamos bañados con la sangre de Jesucristo. Los que están afuera no están bañados con la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, queridos hermanos, tengamos fe. No dudemos nunca del Señor. Solo tengamos fe del centurión, de la mujer cananea, y el Señor nos dará todo cuanto pidamos. Queridos hermanos, amemos a Dios. No dejemos de amar a Dios. Nunca dudemos de Él. Seamos sus fieles seguidores. Y si no tenemos esa fe, ya dije el pasaje, digamos al Señor, aumentanos la fe. Queridos hermanos, tengamos esa fe
y roguemos siempre al Señor que Él nos dará todas las cosas. Y gracias Dios, gracias Padre por escuchar nuestras humildes peticiones. Gracias Señor por estar atento tus oídos a nuestras oraciones. Gracias Dios. Agradecemos a ti de todo corazón, Padre, en el nombre bendito y santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos, y gracias, hermanos, y hasta pronto, queridos hermanos. Gracias. Marquito, hasta pronto.